Teorema de Thevenin y de Norton. En este módulo hablaremos sobre el teorema de Thevenin y de Norton, el cual sirve para reducir los cálculos que se deben hacer en un circuito. En la práctica suele ocurrir que un elemento particular de un circuito sea variable. Usualmente se le conoce como carga. Podemos pensar, por ejemplo, en que el circuito es toda la instalación eléctrica que está en nuestra casa y la carga son cada uno de los electrodomésticos que yo voy a introducir conforme los voy prendiendo a dicho circuito. Normalmente las condiciones en las cuales se encuentra la carga, condiciones como voltaje, corriente y obviamente pues su potencia, dependen de todo el circuito. Por lo tanto, si yo cambio la carga, acá tengo una nueva carga, estos parámetros varían. Listo. Sin embargo, es muy problemático cuando yo debo volver a calcular todo el sistema, solamente cuando cambio un elemento. Conforme se vuelve más complicado el sistema, pues más engorroso se vuelven los cálculos. Entonces, es en este momento donde el teorema de Thevenin nos brinda una muy buena oportunidad para analizar dichas variaciones. El teorema de Thevenin nos dice que yo puedo reducir un circuito a un voltaje de Thevenin que está en serie con una resistencia que la vamos a llamar de Thevenin y esta a su vez está en serie con la carga que vamos a analizar. Y con este simple circuito que corresponde a una sola malla, yo puedo calcular las condiciones de voltaje, de corriente y de potencia. Perfecto. Ahora bien, el teorema de Norton nos plantea lo siguiente. Dadas un circuito electrónico que está conectado a una carga, yo puedo llegar a una representación simple en la cual tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Dicha resistencia la llamamos la resistencia de Norton. Y esto a su vez está en paralelo con dicha carga. También analizando este sistema que tiene un simple nodo, yo puedo encontrar las condiciones de voltaje, corriente y potencia para el circuito. Para verlo de una manera más clara podemos ver en la siguiente diapositiva un pequeño ejemplo práctico. Como podemos ver, en la parte de arriba existe un circuito, el cual está compuesto por una fuente de 5 voltios, una resistencia de 2 ohms, otra resistencia de 2 ohms y lo que viene a ser, por ejemplo, nuestra carga. Esto es lo que yo denomino carga. Aquí también hay una fuente de voltaje. Perfecto. Entonces yo quiero ver cuál es el efecto que tiene este circuito sobre esta carga y la voy a aislar para poderla cambiar. Perfecto. Entonces yo por medio de la transformación de Thevenin llego a este voltaje que es 3 voltios y una resistencia de Thevenin de 1 ohm. Listo. Y el estudiante puede notar que acá hay 2.25 voltios y 750 miliamperios, que son exactamente los mismos que se tienen en este circuito. Por otro lado, tenemos que yo puedo también encontrar una representación donde encuentro la corriente de Norton, la resistencia de Norton o resistencia de Thevenin, en este caso son iguales y están en paralelo, y el estudiante puede notar que acá hay 2.25 voltios y 750 miliamperios, por lo tanto es exactamente lo mismo. Si yo quisiera entonces analizar qué pasaría si yo cambio esta resistencia por una de 5, por ejemplo, basta con reemplazar acá la de 5 y basta con reemplazar acá la de 5 y puedo hallar las condiciones nuevas de voltaje y de corriente y me ahorro resolver este circuito. Perfecto. Con esto en mente vamos a analizar este circuito y lo vamos a hacer para aplicar los diferentes
para aplicar los teoremas. Vamos a analizar cómo encuentro yo el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin se obtiene retirando la carga y calculando el voltaje en circuito abierto. Se debe tener en cuenta que ya no existe corriente hacia o desde la carga. Entonces, abro el circuito y calculo el voltaje en circuito abierto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo que tenemos, vamos a calcular este señor. Por lo tanto, retiro la carga y tendría el siguiente circuito. Este sería el voltaje de Thevenin. Esta sería la resistencia de 2 ohms. Esta sería la resistencia de 2 ohms. Aquí tengo 5 voltios. Aquí tengo 1 voltio. Y voy a decir de que aquí tengo una corriente I sub 1 y voy a resolver por mallas este circuito. Bien. Ahora voy a dejar acá claro de que si la corriente viene en este sentido va a haber una caída de potencial aquí más. Y acá al otro lado pues va a quedar menos. Y con base en esto yo puedo decir de que el voltaje de Thevenin pues va a ser igual a 5 voltios menos I sub 1 por 2 ohms. ¿Por qué menos? Porque veo que aquí se eleva, este punto está 5 voltios por encima, aquí tengo 5, pero esto me indica que hay baja potencial. Entonces, tengo que calcular cuánto potencial cae acá y cuánto baja. Bien, manos a la obra. Entonces vamos a hacer una sumatoria de voltajes en la malla. Aquí tengo menos 5 voltios más I sub 1 por 2 ohms más I sub 1 por 2 ohms más 1 voltio es igual a 0. I sub 1 entonces va a ser igual a 4 volts dividido 4 ohms. Esto es igual a 1 ampere. Por lo tanto, nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a 5 voltios menos 1 ampere que multiplica a 2 ohms. Voltaje de Thevenin entonces va a ser igual a 5 voltios menos 2 voltios es igual a 3 voltios. El voltaje de Thevenin es igual a 3 voltios, por lo tanto acá aparece el voltaje. Tengan en cuenta de que yo voy a llevarlo a una representación muy simple y la fuente es la que acabo de hallar. Bien, ahora vamos a hallar los otros componentes. Perfecto. ¿Cómo se hace el cálculo de la corriente de Norton? La corriente de Norton, en la corriente de Norton yo reemplazo la carga por un cortocircuito. Cuando reemplace por un cortocircuito, calculo dicha corriente de cortocircuito y esta es la corriente de Norton. ¿Listo? El voltaje de la carga se hace igual a 0 porque es el mismo nodo. Para nuestro ejercicio vamos a calcular la corriente de Norton. Perfecto. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es quitar nuestra resistencia y vamos a reemplazarla por un cortocircuito.
Bien, y esta es mi corriente de Norton. Muy bien. Entonces acá tenemos dos mallas. Vamos a decir de que tengo la malla I sub 1 y tengo la malla I sub 2. Bien, expresemos cuál sería mi corriente de Norton. Muy bien, la corriente de Norton es la corriente que pasa por acá, entonces yo me voy a dar cuenta que sobre el corto viene la corriente I sub 1 y se opone la corriente I sub 2. Si esta es I sub n, entonces, ¿cuál va a favor? I sub 1 menos la que va en contra, I sub 2. Vamos entonces a calcular cada una de ellas. Sumatoria de voltajes en la malla 1 sería menos 5 voltios más I sub 1 por 2 ohms. Esto es igual a 0. I sub 1 es igual a 5 volts dividido 2 ohms. Esto es igual a 2.5 amperes. Sumatoria de voltajes en la malla 2 me va a dar I sub 2 por 2 ohms más 1 volt es igual a 0. I sub 2 entonces es igual a menos 1 voltio dividido 2 ohms. Esto es igual a menos 0.5 amperes. Por lo tanto, I sub n va a ser igual a 2.5 amperes menos 0.5 amperes. La corriente de Norton va a ser igual a 3 amperes. La corriente de Norton equivale a esta fuente de corriente que yo coloco en paralelo. En la otra representación, debo aclarar en este punto que esta es una y esta es otra. El estudiante ya puede decidir cuál de las dos usar, a menos que el ejercicio lo pida así pida que sea así. Perfecto. Vamos a hablar sobre la resistencia de Thevenin. Bueno, resistencia de Thevenin o resistencia de Norton ya tiene una pequeña condición. Para el cálculo de la resistencia de Thevenin y de Norton existen dos tipos de enfoques y esto es muy importante anotarlo. Yo lo que hago es, el enfoque primero es este. Yo quito la resistencia del circuito y calculo la resistencia equivalente que se ve en estos puntos. Bien, este es el primer enfoque y yo debo tener en cuenta que para el cálculo de la resistencia en el puerto de salida se deben anular las fuentes. ¿Cómo anulo yo una fuente? Si es una fuente de voltaje, pues la vuelvo igual a 0. ¿Y cómo vuelvo la fuente igual a 0? Cortocircuitando sus extremos. Los vuelvo, todos se vuelven el mismo nodo y el mismo nodo tiene el mismo potencial, por lo tanto no hay diferencia de potencial. Perfecto. Ahora, para anular una fuente de corriente, hago que la corriente sea igual a 0 amperes. Y esto lo logro quitando la fuente de corriente y dejando el circuito abierto. Perfecto. Ahora, si el circuito posee fuentes dependientes, esto no se puede hacer debido a que las fuentes no se pueden anular. No es tan simple porque dependen de otro parámetro del circuito. Es en este caso donde yo hallo de manera indirecta la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin entonces no la puedo hallar, cuando tengo fuentes dependientes no la puedo hallar directamente como el equivalente que veo en los puntos de conexión, sino que debo hallar el voltaje Thevenin y debo hallar la corriente Norton. En particular recomiendo mucho este
método debido a que sacar las resistencias equivalentes con personas con poca experiencia puede ser difícil. Vamos a mirar cómo es la resistencia Thevenin de nuestro circuito. Dado que nuestro circuito solamente tiene fuentes constantes, yo puedo hacer una resistencia equivalente en este punto. Perfecto. Vamos a calcular la resistencia equivalente. Entonces, debo redibujar el circuito, quito la carga, importante, y debido a que acá hay una fuente de voltaje, la fuente de voltaje entra como un cortocircuito, entonces la represento acá así. Ahora, aquí queda otra resistencia y tengo otra fuente de voltaje para la cual se presenta el mismo punto. Tengo aquí una resistencia de 2 ohms y tengo aquí otra de 2 ohms. Listo. Tengo que hallar la resistencia Thevenin en este punto. Acá se puede notar de que la cabeza de las resistencias está unida y acá también el otro extremo está unido. Por lo tanto, esto es exactamente igual a tener lo siguiente. Dos ohms y están en paralelo. La resistencia Thevenin es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Esto es igual a 2 sobre 2, aquí arriba hay un 1 y esto es igual a 1 ohm. La resistencia Thevenin es igual a 1 ohm. Bien, aquí aparece la resistencia Thevenin, esta es la resistencia Norton y esta es la Thevenin, ambas son iguales y son de 1 ohm. Pero quiero dejar claro de que el ohm también lo puedo hallar dividiendo el voltaje Thevenin entre la corriente de Norton. También lo puedo hallar, listo. Solamente hago esto cuando no existen fuentes dependientes. Y esto ha sido todo por el tema de Thevenin y Norton.